Pues aquí seguimos, en la Iglesia en Casa, en directo, también rodeado como estamos, y con Richard, con Esther y... Ha vuelto el hijo pródigo. No estaba muy lejos de vosotros. Encantadísimo de unirme y de redondear y culminar este programa con la zona mixta que ya empieza. Pues aquí seguimos tratando un poco de sacar conclusiones y de hacerlo con otro estilo de lo que acabamos de escuchar, que es el sermón que pues nos ha compartido con nosotros tanto Mónica como Moisés, que en un ratito los tendremos. Así que vamos a hacer esa introducción y lo que cada uno de nosotros nos ha motivado, y recordando que tenéis el chat de YouTube para que podáis compartir con nosotros todo aquello que consideréis que nos va a ayudar en este tema, la resurrección de Cristo. Yo, a mí lo primero que me viene un poco a la cabeza, porque uno podría irse hasta el punto donde quisiera, pero yo poniéndome en esos días, ¿no?, de la muerte, la resurrección de Jesús, no sé a vosotros, cuando se produjo la detención de nuestro Maestro, del Señor, la reacción de todo el grupo fue, cuando menos, todo menos ejemplar, ¿no?, de cada uno de los que estaban rodeando a Jesús. Lo esperado... Muy humana, ¿eh? Lo lógico, en mi lógica, no sé en la vuestra, era esperar que aquel grupo de atemorizados, por no decir otra cosa, que podemos poner otros calificativos, de atemorizados discípulos, se hubiera disuelto, que cada uno hubiera salido por patas, porque el fracaso que sintieron fue mayúsculo, ¿no? Y que al final se hubiera, como el azucarillo, ¿no?, que se disuelve en un vaso de líquido, hubiera quedado en nada. Y entonces ver que de ese momento a todo lo que supuso después, es porque hubo algo que fue fuera de toda expectativa, y eso para mí tiene un nombre, y fue la resurrección de Jesús, del Maestro. No sé a vosotros. Así que como primera aproximación, Esther y Richard. Hombre, yo agradezco una cosa, y es que se hayan acercado a la cuestión de la resurrección sin hacer bibliaficción, buscar explicaciones extrañas, hablar de cómo es posible, ¿no?, que un ser humano resucite, etcétera, etcétera. Sino, y me ha parecido maravilloso, que nos hayan enfocado en la cuestión humana. En la cuestión, por una parte, de lo que estaba pasando, desde una perspectiva, además, buscando los diferentes aspectos del decorado, que ha sido maravilloso, y luego querría hablar con ellos también de algo que me ha gustado mucho, y especialmente que me han recordado algo, ¿no? Pero que lo hayan, visualizado desde una perspectiva humana, porque al hacerlo me ayuda a actualizar a mí el tema. Claro, antes de hablar del miedo, o de lo que algunos denominarían quizás, no sé, cobardía o algo por el estilo, ¿no?, de aquella gente, recordemos que vivían en una situación social en la que se cortaban cabezas y se crucificaba a la gente a la mínima de cambio, ¿no? Entonces, bueno, en fin, como ser humano yo también tendría bastante miedo de vivir en aquella época, me temo, y sabíamos que allí nos andaban con tonterías, y recordamos que hay muchos episodios sangrientos en el texto que nos habla de la historia de aquella época. Pero precisamente esto me ayuda a preguntarme, oye, Esther, ¿y tú? ¿Todavía sigues teniendo temor a abordar ciertos temas en ciertos ámbitos? Hablas con naturalidad, yo no, pero me lo pregunto, de la resurrección y de todas estas cuestiones. Todavía, eso a lo mejor hay que preguntarse a algunos cristianos que se lamentan mucho de ciertas situaciones. ¿Estás llorando también como María? ¿Dónde lo han puesto? ¿Dónde está? Claro. Pero es que a veces yo termino, como adventista también me pregunto, ¿por qué dicen estas cosas de los cristianos? ¿Por qué nos siguen atacando? Etcétera, etcétera. La visualización humana de esto me actualiza el asunto y me invita a hacer a mí reflexiones muy profundas sobre el tema. Claro, no deja de uno de hacerle volver a reflexionar sobre quién es Jesús, ¿no? Qué valor y claro, para qué vino, ¿no? ¿Para qué vino, no? Porque resulta innegable que muchos desean convertir el cristianismo en una mera filosofía de vida. Es decir, pasando por encima de esto que hoy nos han puesto encima de la mesa. ¿Tan importante es la resurrección, Richard? Decía el apóstol Pablo, si Jesús no es resucitado, vana es nuestra fe. No es que sea importante, es que es la pieza clave de lo que vino Jesús a hacer aquí. Jesús vino a vencer a la muerte, que es el resultado final del pecado. Si Jesús no resucitó, no sé qué hacemos aquí. Entonces es la pieza fundamental, y a mí me gusta mucho ver todo el enfoque que hemos visto hoy, porque, bueno, es una visión muy realista de lo que ocurrió. Por un lado, me gusta ver esa parte humana del ser humano,
¿verdad? Los discípulos creo que no fallaron como personas. No depositaron su confianza en Jesús, pero como personas, si nos pusiéramos en su piel, estaban delante de la apisonadora del Imperio Romano, unido a la exclusión y la persecución de los principales de Israel, unida a la secta de los fariseos, los saduceos, todos en contra de ellos. Así que como humanos reaccionaron pues como seguramente hubiésemos reaccionado nosotros. No depositaron su confianza en Jesús, pero como seres humanos es una visión muy realista que a mí me gusta, porque es que realmente es como se sintieron, perdidos, y como a veces nos podemos sentir nosotros. A veces te puedes sentir perdido sin saber dónde está tu norte, y el único que va a salir al rescate a tu encuentro es Jesús. Me encanta el encuentro con María, donde uno no ve lo que hay delante a un palmo de tus narices. No ves, pues porque estaría lleno de lágrimas, por su angustia, por lo que sea. A veces nosotros nos encontramos así, pero quien sale a nuestro encuentro es Jesús, y quien nos llama familiarmente a ese llamado es el que nos hace Jesús. Es venga, si me tienes aquí al lado, es que no me has visto todavía. Me gusta en ese realismo que te decía, y ahora lo desmenuzaremos, ver cómo el enemigo también está ahí en medio, intentando... Oye, ¿y habéis notado en ese sentido, Richard y Juanfra, la inmensa ternura de muchas de esas escenas? Es decir, ese Dios que envía a esos ángeles suficientemente cubierto, ¿no?, su gloria como para que no agreda, ¿no?, y para que no dé más temor todavía al que ya tenían. Ese detalle, ¿no?, de esos pequeños encuentros personales, ¿no? El Jesús con María es emocionante, ¿no? Ese primer momento, ese primer encuentro con ella. Pero hay tantos pequeños momentos de ternura. ¿Cómo Dios les fue contando las cosas? Para que poquito a poco, y conociendo su situación y conociendo su temor, pues poder ir sacándoles de esa duda, ¿no? Con tanto cariño, con tanto detalle, y en detalles tan pequeñitos. Ellos también lo decían, incluso en el momento de doblar el sudario, hecho con tanto mimo, ¿no? Y suponemos con tanto silencio y con tanta, ¿no? Fue un momento emocionante también. Cómo Dios actúa por amor. Claro. Cómo se nos muestra varias imágenes. O sea, allí ante la tumba de Jesús estaba todo lo que suponía la fuerza del Imperio Romano, hay una legión de soldados, una centuria de soldados, todos los ángeles de Satanás y Satanás mismos para impedir. ¿Y cuántos ángeles bajaron? Un ángel. Sí. Enviado por Dios con la gloria suficiente como para que todo aquello que estaba puesto para impedir que Jesús resucitara y saliera fuese derribado. Así que yo cuando veo esta imagen y cuando leo, ¿os acordáis el profeta Eliseo con su siervo que cuando estaba rodeado le dijo: son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros? Me viene a recordar que Dios siempre es mucho más poderoso que el enemigo, a pesar de que el enemigo lo intente, a pesar de que el enemigo esté ahí para debilitarnos, a pesar de que utilice todos los medios. Cuando mi confianza está en Dios, no hay nadie que pueda retenerlo. Como hay muchos cristianos que nos gusta a veces polemizar simplemente por gastar el tiempo, y son luchas a veces que no nos conducen a muchos sentidos. Eso porque no han escuchado la escuela sática esta mañana. A veces nos gusta meternos en el barro simplemente por menear el barro. Empezamos a decir, ¿qué es más importante? ¿Cuál es el hecho más importante para el cristiano, ¿no? Empezamos la cruz, la resurrección, tal. Bueno, mira, dejémonos de historias. Tú lo has mencionado antes cuando dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, que lo he encontrado mientras te estaba escuchando: si no hay resurrección de muertos, el Mesías tampoco resucitó, y si el Mesías no resucitó, entonces nuestra predicación es vana. Es vana. No vale para nada. Nuestra fe es vana. O sea que ese es el punto al final, ¿no? A mí me llama mucho la atención cómo un grupo de seguidores del Maestro, del Mesías, de Jesús, en apenas unas horas, unos días después,
Empezábamos diciendo que ante el hecho de la detención de su maestro, de su líder, llenos de miedo, de pavor, cada uno tira para un lado. En apenas unas horas su conducta cambia de manera radical y pasan de esconderse a proclamar a viva voz delante de los mismos que lo habían detenido. En público su fe en aquel Jesús, en aquel Mesías, en el Hijo de Dios, en aquel entorno. Decir que era el Mesías es que te jugaba en la vida. Decir eso es que te volvían a detener y te apedreaban directamente, y no... Sí. Ellos mismos daban la razón para aquella transformación radical. Jesús ha resucitado entre los muertos y se nos ha aparecido. Por eso merece la pena, si esto es tan importante y relevante en el cristianismo entre nosotros, pues discutir o reafirmar la veracidad de tales hechos, y por eso detenernos en las circunstancias que rodearon este acontecimiento merece la pena, y eso es un poco lo que no aquí. Pero yo os digo, ¿no parece que a veces los evangelios, lo digo porque tiene también sus detractores cuando dicen, un evangelista dice que vio 2 ángeles, otro que vio tal, unos que fueron las mujeres primero, tal? Pareciera que en las diferencias se busca la falsedad de los evangelios, del relato. No, esto no existió porque mira cómo se contradicen, o a veces dicen, no, están de acuerdo porque mira, si uno ve la secuencia, entonces los mismos detractores dicen, no, pero es que se pusieron de acuerdo, ¿no? Para cada uno al final, entonces no me vale tampoco como... Entonces, estamos en el mismo punto, ¿no? ¿Qué hacemos con las dudas? ¿Acaso entonces, cuando decimos, es que cada uno fueron testigos oculares, y cada uno luego resaltó, como si Richard y yo viéramos hoy la misma película y te contáramos mañana e hiciéramos un resumen del argumento, seguramente lo contaríamos de manera particular? Entonces, poner el acento en que, más allá de la diferencia, lo que hay que es complementariedad. ¿Qué os parece a vosotros? Si hoy en día viéramos un accidente de tráfico y cada uno estuviera en una esquina de las calles, estaríamos viendo cosas distintas, relatando cosas distintas, habría detalles que unos verían y otros no, y sería el mismo accidente. Entonces, el hecho de que no todos vean lo mismo significa que no todos estaban en el mismo lugar y viendo desde la misma perspectiva, ¿vale? Sí. Pero no significa que sean cosas distintas. A mí hay algo que has dicho que me llama mucho. Te llama poderosamente la atención. Que es, vamos a ver, esos mismos apóstoles que se han escondido cuando Jesús ha muerto, que decíamos hace un segundo que lo importante es la confianza en Jesús. Sí. Decías que después salieron a predicar. Seguían con la misma apisonadora romana encima. Seguían con los mismos, el mismo Sanedrín en contra de ellos. Y sin embargo, donde antes se escondían, ahora van a salir. ¿Por qué? Porque cuando tu confianza está en Jesús, nada te detiene. Cuando tu confianza está puesta en ti, como hombre piensas como hombre, y cuando piensas como hombre, los miedos te detienen. Entonces, simplemente la cuestión está en quién es el centro de tu confianza. Pues hay que darle las gracias a María Aranda, que en el chat de YouTube me ha dado un zasca, me dice, Juanfran, no te pierdas. Las dos acciones son indispensables. Si Cristo no muere, no hay vida eterna, pero si Cristo no resucita, no hay vida eterna. Y tienes toda la razón, María. Que nos gusta a veces, ya lo decía yo, a veces meternos en el barro simplemente por disfrutar como cochinos en el barro, cuando deberíamos preguntarnos más allá, ¿no? Tenemos que dar la bienvenida a quienes nos han suscitado este tema, que son Mónica y Moisés, así que bienvenidos a... Es un placer estar con vosotros. A la Iglesia en Casa. ¿Qué tal? Y vamos a un poco a desgranar y a sacar, a resaltar lo más interesante y lo que nos ha llamado la atención de lo que habéis compartido con nosotros hace un ratito en la capilla, pues poniendo el acento con otro estilo. Y es, pues eso, en plan tertulia y resaltando las ideas principales. Decíamos, la resurrección es tan importante para el cristiano. Que sin la resurrección no hay vida eterna. Es tan importante como eso. Es que, y diré yo una cosa más. Si no hay resurrección, ¿para qué queremos ser cristianos? Es decir, que es indispensable. Es lo vital. Lo vital. El por qué estamos aquí. Podía valer, porque Jesús es un ejemplo de vida, aunque no hubiera resucitado, es un ejemplo, como lo es Gandhi, como lo es otra gente, para decir, vale, son buenas personas, quiero imitarles, pero es que la gracia de Jesús y una cosa, es la vida eterna. ¿Dónde están esas personas
tan importantes, ¿dónde están? Muertos, y Jesús Muertos. está vivo. Esa es la gracia de Jesús. No solo transforma nuestro presente, sino que es capaz de transformar nuestro futuro. Entonces es vital el hecho más importante. Yo hace poco en mi Facebook, hace tiempo, publiqué el hecho más importante no era que el hombre llegó a la luna, sino que Jesús vino a la tierra. Entonces eso es lo más importante. Jesús vino, fue hombre, murió, resucitó y ahora intercede por nosotros. La vida de Jesús es lo importante. Hablábamos de antes de que estuvierais con nosotros, del antes, ¿no? Hacía yo mención a la detención, a luego el después, pero hoy nos habéis puesto delante y merece la pena reflexionar sobre esa mañana, ¿no? O esas horas de la madrugada y del domingo, que yo te voy a decir, Moisés, me has puesto en un trasiego, me he visto ahí corriendo para arriba, para abajo. ¿Qué tensión se viviría en aquel grupo de unos para allá, para acá, que me ha oído tal, cuando apenas unas horas antes estaban en la depresión, sumidos en la decepción y el miedo y el fracaso. Claro. Y sin embargo luego todo cambia, como en las manos de Dios a veces nuestras situaciones que parecen unos fracasos nos vuelven otra vez a activar. Que imagínate, creo que lo ha dicho Mónica, es decir, en apenas unas horas, porque podemos decir apenas unas horas, habían visto cómo cogían prisionero a su maestro, cómo lo habían castigado de esa manera físicamente, cómo lo habían crucificado, cómo había muerto, y ellos por miedo se escondieron, diciendo, si esto lo han hecho con mi maestro, ¿qué van a hacer conmigo? Lo mismo, me tengo que esconder, y sin embargo no se acordaban. Es decir, eso también es un poco para reflexionar. Si estamos 3 años juntos y te estoy diciendo que es necesario que esto suceda en mi vida, que tengo que morir para resucitar, porque gracias a mi muerte tú y todas las personas van a tener vida eterna, pero sin embargo ellos no lo veían, vivían en otra realidad. Y también lo he comentado yo, también es importante la influencia que tienen a nuestro alrededor. Sabemos la doctrina que estaban predicando los saduceos. Ellos no creían en la resurrección. Y aunque ellos estaban cerca de Jesús, pero muchas veces las cosas que oímos a nuestro alrededor pues nos pueden influir, a tal manera de que ellos no tuvieron fe, se escondieron. Es lo mismo que cuando estuvieron en la barca. Se movía, había una tempestad y tuvieron miedo. Y tuvo que venir Jesús a decir, pero hombre de poca fe, ¿no? Es decir, una pequeña reflexión. Mónica, no sé si quieres comentar algo. Eso nos tiene que ayudar a ser tolerantes, porque a veces damos por supuesto que el resto entienden lo mismo que nosotros entendemos cuando leemos la Escritura, y hay gente que los discípulos escuchaban a Jesús 3 años y no se enteraron de nada, y hay gente que lee y no se entera. Yo me acuerdo de una compañera que un día le pasé el deseo de toda la gente, lo leyó, y cuando vino me dijo, wow, Jesús era judío. Y yo dije, fíjate las veces que habrá podido escucharlo, leerlo, y no había caído en su vida que Jesús era judío, que guardaba el sábado. Estaba alucinado. ¿Por qué? Porque había escuchado, había leído, pero de esto que oyes pero no estás escuchando. No era católico. No era católico, sí. Jesús. ¿No era católico? Algunos piensan, ¿no? Que algunos piensan. No salía en Semana Santa. A veces damos por sentado que el resto, cuando leen como nosotros leemos, tienen que entender lo mismo que nosotros entendemos. Y a veces andamos por la vida despistados. Y hace falta, pues eso, encontrarnos con Jesús y que nos acudan para darnos cuenta de lo que hay. El hecho de elegir este tema fue porque a Mónica le tocaba predicar este verano. Y nos acordamos, vino una imagen a nosotros, lo que tú acabas de decir, de la Semana Santa. Y si os dais cuenta, en la Semana Santa, en el mundo católico, lo único que hace hincapié es en la muerte, en el sufrimiento, muerte. Y apenas, en la resurrección de Cristo, apenas unos minutos, una pequeña exaltación y ya está. Y sin embargo, para nosotros que nos llamamos cristianos, de la denominación que sea, nosotros creemos que Cristo está vivo y ha resucitado. Y que gracias a esa resurrección vamos a tener algo maravilloso. Entonces se fue... ¿Sabes?
hay algo también, y os agradezco un montón el acercamiento al tema de la resurrección. No te oímos. Hola. No te oigo por aquí, pero nada, bienvenida. O bienvenido yo. Aquí estaba escuchándoos con mucha atención. Bienvenida. Un placer. Pues Uy, fijaos, no te oigo yo, le decía yo a los compañeros aquí. antes que agradecía que no hubierais entrado en la cuestión de la resurrección desde una perspectiva teológico-ficción, ¿sabes? Y aquello de cómo será la resurrección, qué significará eso, cómo podrá hacer Dios estas cosas, sino que nos hayáis llevado a la escena. Es decir, y además a mí me habéis emocionado, y hay momentos en los que me he emocionado, de hecho, pensando en algunos de los aspectos, ¿no? Y hay algo que me resulta maravilloso, porque habéis hecho un repaso precioso de esto, ¿no? Y es el papel que jugaron los ángeles en esta historia, ¿no? Y cómo el texto bíblico y también el espíritu de profecía nos ayudan a visualizar aquel momento. Creo recordar que hay algún momento en el que Elena White habla del silencio que hubo en el cielo cuando Jesús falleció, cuando Jesús murió, ¿no? Suponemos que fue el silencio más atronador que se haya podido vivir jamás, ¿no? En el universo, y ya no volverá a haber ese silencio. Pero vosotros nos recordabais ese momento, yo me estaba imaginando allí, ¿no? Con los ángeles del mal alrededor, Satanás, por cierto, no en primera fila, sino viendo desde allá, ¿no? Porque es un cobarde, y es un cobarde hasta para eso. Y ¿verdad? No nos cuenta el texto que estuviera en primera fila, sino que estaba allí mirando, mientras en primera fila estaban los seres humanos, los ángeles del mal, pero también aquellos ángeles que Dios ya había enviado para que estuvieran ahí, ¿no? Y estaban los seres humanos también ahí alrededor, los soldados, que en algún momento fueron incluso más valientes también con todo aquello. Vosotros os habéis situado en algo que a mí me ha hecho pensar en mi vida personal, en mi vida particular. Yo suelo citar muchas veces ese texto de Salmos 34 que dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Y en esa situación, sin duda, podemos vernos también cada uno de nosotros. Quizá podemos sentirnos como María, como María Magdalena, como Salomé o Juana también, o como los... Estaba pensando yo, ¿quién soy yo en ese momento? ¿Alguno de los soldados? ¿Alguno de los discípulos? ¿Aquellas mujeres que se acercaron? ¿Soy yo consciente de que sí, que hay mucho poder en el mal, pero que estaban todos los ejércitos del cielo dispuestos para poder ayudarnos? Gracias por haberme situado ahí, porque eso lo puedo hacer mío hoy también, ¿no? Hay ángeles acampando alrededor de mí, ayudándome, sosteniéndome y ayudándome además a tener confianza en la resurrección. Qué bonito. Mira, una cosa que quería... Me ha adelantado a Richard. Una cosa que a mí me llamó la atención, porque, por ejemplo, el ángel Gabriel es el ángel más poderoso, ¿vale? Sí. Y él fue el que bajó a abrir la tumba de Jesús. Pero a mí lo que me da curiosidad es que él no fue el que recibe a Jesús. Él no es, el ángel Gabriel, que es el ángel más poderoso, no es el que recibe a Jesús cuando él despierta de ese sueño, sino es uno de los ángeles que habían estado custodiando el cuerpo de Jesús. Y ese es el que ayuda a Jesús a quitarle, pues imagino que el sudario, claro, estaría enrollado y entonces no podría moverse. Entonces es ese ángel y no el primer ángel, que lo lógico, bajo nuestra perspectiva, hubiera sido que el primero hubiese dado la bienvenida, ¿no? Para eso soy el primero. Pues no. Sí. El primero se quedó en la puerta, esperando a las otras mujeres, y fue el que avisó. Y el que estaba dentro fue el que lo ayuda a desatar, ¿vale? Y es el propio Jesús el que dobla todo, ¿sabes? Y lo deja ahí. Entonces, a mí eso me llamó mucho la atención y me gustó. Digo, mira tú, ¿no? Porque ¿quién había custodiado la tumba? Habían sido eso, ese cuerpo de ángeles fuertes, excelsos, eso es lo que custodiaba la tumba. Y fue el que tuvo el privilegio de dar la bienvenida a Jesús en primer lugar, y no el primer ángel. Sí. Y nos habla de detalles de un Dios cuidadoso, de un Dios delicado, organizado. Lo que pagaría yo por estar allí en primera fila, ¿verdad? Para ver un cruce de miradas. Cuando se marcharon todos los ángeles malos, cuando huyeron, esa mirada entre Satanás y Jesús, uno cargado de rabia, de odio, de desesperación, y el otro de amor, diciendo, pero ¿cómo se te ocurre que vas a poder mantenerme aquí? Fuiste creado para hacer el bien y mira en lo que te has convertido. Vamos, me encantaría ver esas dos miradas, qué distintas, la de uno, porque uno acababa de ratificar que había sido derrotado, y la del otro, y sin vuelta atrás, siempre con amor, siempre con cariño, incluso hacia quien le hacía daño.
Os habéis detenido a mí, sin embargo, Richard, me ha gustado que os detuvierais un ratito bastante así extenso en el tema de los soldados, porque a veces ellos parecieran que eran gente ajena, ¿no? Como mucho, esto no va conmigo, ¿no? Esto es de los judíos, esto es de su maestro, esto tal. Sin embargo, al final, en la vida, no te puedes bajar del tren, es decir, tienes que tomar partido, y a veces hay que tomar partido de una manera u otra. ¿Estás con Dios o estás en contra de Dios? Me llama poderosamente la atención ver cómo es que había gente corrupta allí, es decir, entre aquellos soldados. Tú me has hecho pensar, eran los mismos, a lo mejor alguno que un par de días antes había estado torturándolo, blasfemando y abusando de aquel preso que trenzando la corona de espinas, imagínate, que injustamente había sido detenido, que ellos sabían que se estaban pasando con él, ¿no? Y como hay a veces en los que tienen la custodia o que tienen esa posición de autoridad sobre cualquier grupo, a veces hay auténticos psicópatas que se aprovechan, ¿no?, de su situación de poder para abusar del indefenso. Me da lo mismo en lo que estéis pensando, pero a veces cómo se da esa circunstancia, ¿no? Y cómo incluso hasta las últimas consecuencias estos soldados quisieron aprovecharse diciendo, cuando pasa todo esto, que incluso para ellos les sorprende, aterrados de miedo, son capaces a veces de jugar con el miedo y decir voy a sacar provecho, y cuando tienen que ir a informar no van algunos a sus superiores inmediatos, sino que van a buscar a los sacerdotes. Es decir, no, ellos no van a buscarlo. Se cruzaron los sacerdotes con ellos los llamaron cuando cuando los sacerdotes se enteran de que esas noticias corren. No, pero que ellos iban proclamando de que Cristo ha resucitado, Jesús ha resucitado. Claro. Ellos iban hablando de lo que habían visto, pero ellos no van a los judíos, ellos van a Pilato, pero son interceptados y les dicen, venid primero. Entonces son ellos los que van allí. Intenta sacar partido. Claro. Intenta sacar partido y dice, bueno, pues si puedo sacar provecho de esto. Es decir, incluso de las desgracias, de todo, hay gente que incluso hasta últimas consecuencias intentan sacar algún tipo de beneficio. Lo que pasa es que ellos no tienen esa intención. Elena de White no lo cuentan, pero no es que ellos tengan esa intención. Ellos van a contar la verdad y van luego a informar a Pilato. Ellos cumplían con su deber. Son los sacerdotes los que los mancillan, y luego al final ellos aceptan ese plan. Pero fíjate que ellos temían por su vida, porque decía, Pilato no va a aceptar eso que estás diciendo, no lo va a aceptar. Pero claro, es que a Pilato era el primero al que no le interesaba que la gente supiera que Jesús había resucitado, porque entonces todo el pueblo se volvería contra él. A veces nuestra situación de poder, para no perder ciertos privilegios o donde yo estoy colocado, la antepongo a la verdad, ¿no? Claro. No hay que olvidar que los únicos que realmente creían que existía la posibilidad de una resurrección eran los sacerdotes. Claro. Eran los únicos que se habían enterado de la historia, mientras que los discípulos no se habían enterado que Jesús llevaba tiempo diciendo que podía resucitar al tercer día. Ellos, cuando van a Pilatos para que ponga la guardia, le van diciendo, que ha dicho que iba a resucitar, y estaban atentos a esos 3 días. Ellos estaban, ese domingo se cumplía el plazo que había dado, y alguien va a hacer algo, los discípulos van a intentar. Ellos estaban despiertos y en marcha cuando llegó esa noticia de que por eso sellaron la tumba. No creo que sellaron la tumba de todos los muertos. No lo sé, yo no lo sé. Pero a Jesús, la de Jesús la sellaron. Ni poner una guardia a un muerto. Efectivamente. Ellos eran los únicos que habían estado atentos. Los discípulos estaban despistados. Ellos no estaban tan despistados. Pero me llama poderosamente la atención que, habiendo observado todo lo que les pasa en aquella madrugada con aquel ángel, pasan por diferentes emociones, luego parece que no hace mella en algunos de ellos, no en todos, porque otros me consta que sí les produjo un cambio en la vida, ¿no? Y que promulgaron entre las legiones, entre el ejército, las nuevas creencias de aquel resucitado. Pero es muy interesante, ¿no?, ver cómo aquellos paganos, que eran esos romanos que en principio no tenían mucho que ver con las creencias judías o del Mesías o de los cristianos, se ven inmersos en aquella situación, ¿no? Y tienen que tomar partido. El cambio fue para todo el mundo, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que hay historias que no se nos cuentan, la historia de la vida de todos los soldados, pero lo habéis mencionado, los miembros del Sanedrín no volvieron a tener paz en su vida.
Cada vez que estaban en un cuarto, a solas, pensaban que en cualquier momento podría aparecérseles Jesús y vivieron con miedo el resto de sus vidas. Con angustia, creo yo. Y nuestro querido Pilato fue trasladado desde Judea a Francia, donde se suicidó. Vale, ahora voy a... Entonces, esa resurrección marcó a todo el mundo. Sí. Hablamos de los ángeles. Nos habéis mencionado el tema de los soldados. Ver un poco o fijar la mirada, me parece muy interesante que pongamos el foco un ratito sobre eso. Pero qué interesante sobre todo, qué interesante es que donde a las primeras a quien se le aparece Jesús y les habla y hace mención los evangelistas son a mujeres. Es decir, esto que parece muy superficial nos dice que los evangelios son confiables, porque que un evangelista diga que la atención primera va sobre una mujer del maestro resucitado es algo que le descuadraba a todo el mundo. Una mujer, primero a los importantes. Pero no por ser mujeres, sino porque eran las más valientes. Bueno, porque era es verdad. Porque no hizo distinción Jesús. ¿Dónde estaban los hombres? Escondido. ¿Y dónde estaban ellas? Oye, que por cierto que habéis hecho, de camino para allí. Un guiño muy chulo solo una al cosita. tema de la fe de estas mujeres. Sí. Precisamente, que ellas fueron con los aceites sin saber si iban a poder abrir la tumba o no. Bueno. Lo recordabais también. Ellas fueron un ejemplo de fe. Ahí va yo. Se presentaron para ungir al maestro delante de una tumba que estaba lacrada, sellada, custodiada. No es cuestión de como eran mujeres se les presentó. No, yo lo decía porque el evangelista no tiene reparo, porque si hubiera sido cualquier otro historiador de la época, hubiera obviado el tema de la mujer y hubiera dicho, aunque fueron las mujeres primeras, voy a poner primero que fue a Pedro, o a Mateo, o a no sé quién. Pero sin embargo el evangelista, fiel a la verdad, dice, si fueron las mujeres las primeras, yo lo pongo. Es que no tengo reparo. Eran las más valientes, eran quienes... Había obstáculos, pero no les importaron los obstáculos y fueron para allá. El resto estaban escondidos por miedo, por temor, muy hombres, muy echados para adelante. Pedro sacó la espada, pero a la hora de la verdad ahí estaba. Tampoco sabemos a nivel cultural a quiénes les correspondía ungir el cuerpo de un muerto. Yo no lo sé. No sé, da igual, pero podían haberse acercado. El resto de los discípulos podían haberse acercado a mirar por allí. Vamos a otear un poco cómo está. No, estaban todos escondidos. Tal vez Juan, y las mujeres estaban en marcha. Que era el que estaba más cerca de la madre de Jesús, tal vez, y sin embargo. No, estaban escondidos porque cuando volvieron las mujeres y les dan las noticias, salen corriendo Pedro y Juan, que es más joven. Llega antes porque es más rápido corriendo, pero estaban escondidos, los hombres estaban escondidos. Las valientes en la historia fueron ellas. Al pie de la cruz, ¿quiénes estaban? Las valientes, y Juan estaba también estuvo en la pie de la cruz. Pero el resto de los discípulos, todos escondidos. Entonces tiene un mérito, no por ser mujeres, sino porque eran más valientes que todos los hombres juntos. Y creo que Esther lo ha mencionado, es decir, que a pesar de que ellas pensaban que no podían mover la piedra por lo pesada que era, sin embargo seguían hacia adelante. Es decir, la fe era increíble en ella. Claro. Cargaron con todas sus especias para ungirle, a pesar de eso, que estaba lacrada con una... Iban a llegar allí y había una compañía de soldados ahí. Ábreme que voy a ungir, pero ¿estás tonta? A pesar de eso, fueron para allá confiadas. Era gente, pues eso, valiente, muy valientes. Tenemos que ir un poco ya haciendo recogida, porque nos quedan muchos aspectos en el tintero, pero me gustaría que en una última ronda pudiéramos destacar aquello que no queréis que se quede fuera del comentario, Esther. Yo me quedo de nuevo con la cuestión del poder. Nosotros estamos en una situación muy parecida, ¿no? Y es verdad que si Jesús nos resucitó, vana es nuestra fe, y si nosotros creemos en la resurrección, creemos también en el poder. Tiene más poder en la luz que las tinieblas. Hay mucho poder en las tinieblas, es verdad, pero la muerte ha sido vencida. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Dice el texto también. Pues gracias a Dios tenemos la vida eterna garantizada porque Jesús resucitó. Gracias por decirlo además de esa manera, ¿no? Si Jesús resucitó y está vivo, nosotros también viviremos. Amén. Así sea y que sea pronto. Richard. Pues yo me quedo con lo que Jesús prometió. Jesús dijo que iba a resucitar y a pesar de toda la oposición que hubo en contra, Jesús resucitó. Y Jesús ha prometido que va a volver. Amén. Y si Él lo prometió, a las pruebas me remito. Lo va a cumplir y además dentro de poco. Así que confiemos en Él, por más que se empeñe el enemigo, por más que el mundo parezca que va a ser imposible,
Jesús ha prometido que vuelve y que vuelve pronto. Amén. Yo me quedo... que quiero dejarle a Mónica así al final. Me tienes que dar la idea. No, la idea es que todo lo que habéis dicho es que es emocionante, es que el culto en sí es un todo. Nos ha encantado. Pero yo me quedo con la imagen del ángel Gabriel, ¿no? Es decir, ya se ha comentado antes. Es decir, donde estaba el ángel, la hueste maligna estaban lejos. Satanás estaba oculto. Incluso luego le echó como una reprimenda a los ángeles. Oye, ¿por qué que no habéis hecho nada? Y también hemos leído que en ese momento, cuando se cruzaron las miradas Richard, Satanás supo realmente de que su fin era la muerte. Es decir, que había perdido. Es decir, estaba fracasado. Y me quedo con la imagen esa de que cada uno de nosotros tenemos un ángel. Y cuando tengamos esa necesidad, hombre, Cristo está con nosotros, Jesús está con nosotros, pero tenemos nuestro ángel guardián, ¿no? Y yo quería poner una imagen, porque yo soy como tú, Juanfran, muy peliculero, ¿no? Y quería poner una imagen de un ángel ahí valiente, con una espada que lo puede todo. Y dice Mónica, pero si es que los ángeles no son así, si los ángeles simplemente con un soplo, es decir, que no necesitan ni espada, ni escudo, ni nada. Ni músculo, ni músculo, ni nada. Es que buscando, por ejemplo, la imagen, ¿vale?, de un ángel como abriendo la puerta, entonces las imágenes que aparecen por internet es como ángeles haciendo como esfuerzo, y entonces Elena de White escribe que es como una pluma, o sea, una pluma, o sea, no tiene... es una pluma, o sea, no aplicó ningún tipo de fuerza. Qué poder, porque, ¿sabes? Porque no hace falta. En su bajada no utilizó ni espada ni nada. Dice que con la bajada, con la gloria de la bajada, salieron todos por patas. Bueno, si empezáramos a decir los dibujitos de Jesús y lo que aparecen de cómo ven a Jesús, que no tiene nada que ver con lo que va a ser en realidad. Por eso. Mónica, ponnos en tu conclusión final. Pues a mí me gustaría que quedase súper claro que Jesús nos dejó ejemplo para que en esa vida las cosas nos vayan mejor. Y si Jesús, que despojado de su divinidad, pero estaba constantemente al lado del Padre, ayunando, orando, estudiando, ¿sabes? Si Él era como era y estaba en esa comunión tan estrecha para poder vencer todo lo que Él tuvo que superar, o sea, ¿qué tipo de vida, qué modificación tenemos que hacer en nuestras vidas para ponerlo a Él realmente en primer lugar? ¿Vale? Porque es cierto que seremos salvos, pero en este camino habrá muchas brechas, que Satanás se encargará de eso, la vida misma, las personas, ¿vale? No todo vamos a echársele culpa a Satanás, pero quiero decirte, tenemos que estar preparados y tenemos que ponerlo a Él en primer lugar. Una cosilla, simplemente. Es decir, es que no ha salido, pero lo hemos dicho, es decir, la exaltación que tuvo Jesús cuando subió al cielo. Lo has dejado pendiente para un próximo sermón. No me toques porque todavía no he subido a mi Padre. Y cómo el Padre allí, cómo lo recibió, y no solamente el Padre, sino todo el universo, todos los ángeles celestiales. Es decir, cómo lo que había venido a hacer, lo cumplió, desde el principio hasta el final. Pues tenemos que cumplir también nosotros con todos los que nos están escuchando al otro lado y darle las gracias por seguirnos y por habernos aguantado toda esta mañana. Pero sí que hay que decir que busquemos, que no os creáis lo que aquí hemos compartido, que cada uno debería hacerse responsable y ver si estas cosas que hemos comentado son así. Y eso no hay mejor manera que acudir a los textos bíblicos, que buscar y cada uno tener ese encuentro con Jesús. Eso es lo interesante, porque fijaos, durante varias décadas, todos aquellos que vieron a Jesús resucitado, las veces que compartirían su encuentro con todo lo demás, las veces que los demás, aquellos grupos dirían, cuéntame otra vez, cuéntame cómo fue que vistes al Maestro de nuevo. Aquella certeza de que Jesús había regresado de entre los muertos no dejó indiferente, tuvo que marcarles claramente un antes y un después en la vida de todos aquellos. Juan, el discípulo amado, a todos aquellos que nos cae bien el apóstol Juan, podría escribir al inicio de su primera carta... A los que nos cae bien. A los que nos cae bien. A ti no hay apóstoles que te caen regular. No se me ha ocurrido nunca. Bueno, yo tengo mis preferidos, ¿no? Pero eso no se pega, que te caiga mal alguno. No se dice, bueno. Me estáis rompiendo el momento final. El momento final. Juan Luis, me lo han roto a mí. Que me estaba marcando un pegote, pero fijaos, yo lo que quería terminar es con la siguiente idea. Juan, el apóstol Juan, ¿cómo es posible que varios años después él escriba
en el inicio de su primera carta, en 1 de Juan 1:1, lo siguiente: lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que palparon nuestras manos referente a la palabra de vida, eso es lo que os cuento. ¿Qué deberíamos contarnos aquí los cristianos? Nuestros encuentros con Jesús, cómo nos va con Él. Más allá de nuestras doctrinas, más allá de todo eso, que también son importantes, pero sobre todo lo que marca un antes y un después más allá de la teoría, es nuestro encuentro personal con Jesús. Eso es lo que deberíamos y estamos llamados a que sea el punto de partida de nuestro compartir, de nuestra experiencia cristiana. Así que eso es lo que yo quería compartir con vosotros, desearos que realmente os encontréis y que yo me pueda encontrar esta semana para volver aquí el próximo sábado en directo en la Iglesia en Casa a poder compartirlo. Un abrazo para todos. Un besito. feliz semana. Thank you.